Cuando pensamos en los tercios, la mente se va a batallas épicas, a estandartes ondeando y a la gloria de un imperio, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a olvidarnos de todo eso. Hoy bajamos al barro, al frío y al hambre para conocer al hombre que de verdad sostenía la pica. Su realidad, lejos de esa leyenda dorada, era mucho más cruda y, precisamente por eso, mucho más fascinante. Este poema de Eduardo Marquina es pura épica. Capta esa esencia de valor hasta en la derrota. Pero, a ver, ¿quién era de verdad ese soldado anónimo? ¿Qué sentía? ¿Qué comía? ¿Qué soñaba el hombre que estaba detrás de esa mano de hierro? Pues para entender por qué eran invencibles, primero tenemos que entender su miseria. Flandes, para el soldado raso, Flandes no era un punto en un mapa estratégico. Eran 3 palabras: frío, hambre y barro. Un mundo que no tenía nada que ver con el oro que llegaba de las Indias ni con los lujos de la corte en Madrid. Un mundo donde sobrevivir no dependía de la orden de un general, sino de la ayuda del tipo que tenías al lado. Y aquí está la clave de todo. La verdadera fuerza de los tercios no venía de un decreto del rey, ni mucho menos de la paga, que rara vez llegaba a tiempo. No, nacía de un vínculo forjado en las peores condiciones que podamos imaginar. Nacía de una institución no oficial, pero sagrada, la camarada. La camarada era básicamente el mundo entero de un soldado. Un pequeño grupo de entre 6 y 12 hombres que lo compartían absolutamente todo: la tienda de campaña, el dinero, la comida y sobre todo el destino. No eran simples compañeros de armas, eran una familia unida por un juramento, una hermandad que funcionaba como si fuera una sola persona para poder salir adelante. Y lo más interesante es que esto era un pacto muy serio, casi un contrato. Se juraban lealtad absoluta. Si uno caía herido, los demás pagaban de su propio bolsillo al cirujano. Si uno moría, sus pocas pertenencias se repartían entre el resto o se intentaban enviar a su familia. Era, en la práctica, su sistema de seguridad social y su seguro de vida. Esta idea lo explica todo a la perfección. De hecho, la propia palabra compañero es probable que no venga de compartir el pan, como se suele decir, sino de la expresión latina cum panis, que significa aquellos que comparten el mismo paño de tienda. Su unión nacía de lo más básico: compartir el techo que los protegía del frío. Bueno, si la hermandad era el pilar anímico, la logística del estómago era la batalla de cada día, la más dura de todas. Hablemos del hambre. Esta era la cifra oficial. Unos 700 gramos, casi 3/4 de kilo del llamado pan de munición. Era, en teoría, el combustible básico de un soldado. Sobre el papel, una ración más que decente para mantener a un hombre en pie de guerra. Claro que la realidad era muy distinta. La diferencia entre la teoría y la práctica era simplemente un abismo. Para ahorrar costes, los proveedores mezclaban la harina con ingredientes, digamos, poco recomendables. Harina mal molida, restos de galletas viejas e incluso, como citan algunas crónicas, trozos de yeso. Este pan no solo era malo, es que era peligroso. El historiador Geoffrey Parker señala que a menudo era la causa directa de enfermedades y epidemias que diezmaban a las tropas. Y con todos ustedes, el infame bizcocho. Y no nos imaginemos un pastelito dulce. Era un pan cocido 2 veces para quitarle hasta la última gota de humedad y que así pudiera durar meses sin estropearse. ¿El resultado? Una galleta dura como una auténtica roca. Un símbolo de su dieta que obligaba a los soldados a remojarlo en lo que tuvieran a mano: agua, vino o caldo, para poder hincarle el diente. Si comer era una lucha constante, cobrar el sueldo ya era directamente una utopía. La legendaria falta de puntualidad en los pagos era el gran talón de Aquiles del que se suponía que era el ejército más poderoso del mundo. Como vemos, un soldado raso ganaba un sueldo base de 3 escudos de oro al mes, una cantidad que apenas cambió en más de un siglo, mientras la inflación se disparaba por toda Europa. Un capitán de la época llegó a escribirle al rey que ni con el triple de ese sueldo se podía sobrevivir en Flandes. Solo para comer se necesitaba mucho más de lo que cobraban. 36 meses. 3 años. Ese es el retraso que podía llegar a acumular la paga. Imaginen luchar en las peores condiciones, a miles de kilómetros de casa, sabiendo que el sueldo que les deben podría tardar años en llegar, si es que llegaba. Esto creaba una trampa, un círculo vicioso del que era casi imposible salir. Para no morir de hambre, recibían pequeños adelantos llamados socorros. Como no era suficiente, acumulaban deudas con todo el mundo. Y cuando, por fin, después de meses o años, llegaba la paga, se esfumaba al instante para saldar esas deudas. La riqueza era un sueño inalcanzable. La pregunta es inevitable. Si la comida era mala y la paga no llegaba, ¿cómo aguantaban? ¿Qué les mantenía en pie de guerra, convirtiéndolos en la fuerza más temida de su tiempo? La respuesta estaba en el propio campo de batalla: el botín. Despojar a los caídos de su ropa, sus armas o su dinero no era un acto de simple pillaje.
era una necesidad económica. Capturar a un enemigo por el que pedir rescate era una inversión. El campo de batalla se convertía en su única fuente de ingresos, en la paga extra que el reino les daba. Pero la vida de un soldado no era solo marchar y combatir. La mayor parte del tiempo transcurría en una existencia bastante caótica, en campamentos que eran como auténticas ciudades móviles. Era una vida de contrastes brutales. El soldado español era muy orgulloso y se gastaba lo poco que tenía en ropa cara para aparentar. Pero tras una campaña, esas ropas eran harapos llenos de piojos. Se identificaban con una simple banda roja. El tifus y la sarna causaban más bajas que las balas del enemigo. Y el honor. El honor se defendía a muerte en duelos por una mala palabra, mientras el sueldo de un año entero se perdía en una partida de dado. Y no estaban solos. Detrás de cada tercio, de unos 3.000 hombres, se movía una cola gigantesca que podía llegar a las 2.000 personas. Casi nada. No eran solo soldados. Un porcentaje enorme eran civiles. Esposas, lavanderas, enfermeras, comerciantes, y también estaban los mochileros, niños y jóvenes que aprendían el oficio sirviendo a los veteranos y que acabarían siendo la siguiente generación de los tercios. Y todo esto nos lleva a la gran paradoja, la que de verdad define la naturaleza de los tercios mucho más allá de la leyenda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hombres que vivían en estas condiciones de miseria, mal pagados, mal alimentados y acosados por las enfermedades, pudieron llegar a formar la máquina militar más eficaz de Europa durante más de un siglo y medio? Pues la respuesta está aquí mismo, en todo lo que hemos visto. Su legendaria invencibilidad no nació de la gloria ni del oro. Se forjó precisamente en su miseria. El frío compartido, tener que partir el mismo bizcocho duro como una piedra, el abandono de la administración. Todo eso creó una disciplina y una dependencia absoluta en el compañero de al lado. Y ese es el punto final, la clave de todo. No luchaban por un rey que no les pagaba o por un imperio que apenas conocían. Luchaban por su camarada, por el hombre que compartía su tienda, que cuidaría de sus heridas y que vengaría su muerte. Ese vínculo, nacido de la más pura necesidad, generó una cohesión y una resiliencia que ningún ejército bien pagado de la época podía ni soñar con igualar. Esa fue su verdadera fuerza. Eran los hijos de los tercios.